un acta, dice, viene un señor, tiene que describir toda la operación. Que dijo, dame un combo de una hamburguesa con papas fritas y una coca, pidió eso, pagó eso, se lo entregaron y no lo facturaron. Ahí hay una operación que está a la vista del inspector comprobada. Tiene que estar acreditada la existencia de una operación marginal. O, por ejemplo, un remito. Remito es el comprobante que sirve para trasladar la mercadería. Un remito emitido por el vendedor que no está facturado. Y que no está explicado que está facturado. Bueno, que hay una operación marginal y el consecuente ingreso del dinero. O puede estar el crédito, ¿no? Puede no estar pagado. Pero tiene que estar comprobada, acreditada para generar esta presunción. Y tiene que ser más de una, en mi opinión. Sí. ¿El fisco podría hacerlo? Podría hacerlo por la facultad de fiscalización. Indique usted cuál es el concepto por el que usted hizo esta transferencia. ¿Sí? Podría hacerlo. Por supuesto. Debiera hacerlo. Debiera hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces estas transferencias son una, son un montón. Entonces, comprueba esto. ¿Puede aplicar esto y puede aplicar el punto fijo? No se pueden aplicar las presunciones legales para un mismo impuesto, para un mismo ejercicio, dos presunciones. No se puede. Eso ténganlo muy presente, pregunta de parcial, de examen, y está expresamente en la ley. No, no se puede. O aplicamos una o aplicamos otra. Pero dos, no. Exacto. Entonces, ojo con las operaciones marginales detectadas, porque muchas veces en una inspección pasa esto. Bueno, ¿qué ajustamos? Y mira, acá tengo un par de operaciones que no las declaré. Y el fisco las detecta, hace el ajuste, la determinación, y podemos jugar con lo que dijimos recién también, de no, las rectifico yo, no están comprobadas por el fisco. Pero tengamos cuidado, porque el otro caso llegó a la corte, entonces este también puede llegar a la corte. Y mientras tanto el problema está, entonces la recomendación es cuidarse mucho de esta presunción en una inspección para conformar un ajuste de este tipo. Si encontré una operación marginal, no facturada, o más de una, cuidado con este ajuste, porque es muy peligroso por las proporciones que también toma. Puede admitir prueba en contrario, pero esa prueba en contrario es complicada, porque muchas veces esto se utiliza en actividades que no tienen una trazabilidad en los bienes. Si yo voy a una concesionaria de auto y no facturé uno, y puedo demostrar que todos los autos que compré, después los otros los facturé. Pero en una gastronomía, ¿cómo demuestro? En una ferretería que tengo un montón de productos, ¿cómo hago la demostración de la trazabilidad? Tendría que ir a demostrar que el margen que el fisco me está ajustando por la aplicación de esta presunción es irrazonable, porque no se verifica en ninguna de los competidores del rubro de la zona que tienen el volumen de operaciones, del lugar donde estoy, la cantidad de empleados, el volumen de energía, y ahí me meto en una prueba que es compleja y difícil. Entonces tengamos mucho cuidado con la utilización de esta presunción. ¿Hasta acá alguna duda? Vamos con incrementos patrimoniales no justificados. Fíjense que la ley dice clarito, no es muy extensa, no se explaya mucho en la definición y habla solamente de incrementos patrimoniales no justificados. Representan en el impuesto a las ganancias
Ganancias netas determinado por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un 10% en concepto de renta dispuesta. En el IVA, ventas omitidas, por la suma de los conceptos de punto precedentes. El pago del impuesto en estas condiciones no genera ningún crédito fiscal, eso ya lo vimos. Y también para el rubro impuestos internos que corresponda. Punto. Y ahora sí, si podemos ir al cuadro de Excel, tenemos ahí unos ejemplitos de cuándo se da un incremento patrimonial no justificado. ¿Qué es esto de incremento patrimonial no justificado? Yo no puedo justificar los bienes que tengo. No lo puedo, porque no están justificados con ingresos declarados. Entonces, ¿qué pasa? No me da la caja. ¿Sí? Va a pasar y se van a acordar. ¿Sí? No es que a mí no me da la caja, el contribuyente no le da la caja. El problema es del contribuyente. El contribuyente no le da la caja. Entonces, ¡ay! Pero me prestaron la plata. Entonces, ¿cómo lo justifica? Con un pasivo. ¿Por qué? Porque alguien le prestó la plata, ¿para qué? Para que le dé la caja, para consumir lo que consumió, para gastar lo que gastó. Porque sus ingresos, supongamos, para hacerlo sencillo, son menores a sus gastos o a sus inversiones. Entonces, che, ¿dónde sacaste la plata para esto? Ah, me la prestaron. Bien, ¿con eso es suficiente? ¿Decir me la prestaron? No. ¿Qué tendríamos que agregarle a eso? Tengo que probar que me la prestan. ¿Tá? Porque si no, el pasivo no está justificado. Entonces, una de las formas que ven ustedes en el cuadro es cuando me impugnan parte del pasivo. Todos sabemos, si lo vemos un poquito más abajo, que en la figura del medio el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Lo que tengo, ¿cómo lo obtuve? O con lo que yo tenía al inicio, o lo que aportaron los socios, o con la plata que pedí préstamo. Esto es contabilidad básica. Ahora, si ese pasivo me lo impugnan parcialmente, me queda injustificado una parte del pasivo y ¿qué presume que es la ley? Y eso es ganancia. ¿Cómo lo obtuvo? Y con ganancia, con ingresos no declarados. Al revés, si yo tengo una situación declarada de activo igual a pasivo más patrimonio neto, pero la fiscalización encuentra que hay algún activo que yo no lo tenía declarado, ¿sí? ¿Cómo hice yo para obtener ese activo? ¿Cómo hice? La ley presume, ¿cómo? La ley presume que lo obtuve con rentas no declaradas. Entonces, esto del incremento patrimonial no justificado, lo van a ver seguido. Hay un montón de jurisprudencia. Y tampoco es tan sencillo. ¿Sí? Porque muchas veces las empresas va a pasar que temporalmente tengan caja negativa. ¿Cómo es eso de temporalmente tener caja negativa? Ustedes saben lo que es un mayor contable. El mayor contable es la registración en una línea, 2 líneas, debe ya haber de los movimientos que ha tenido esa cuenta y el saldo diario que tiene ese movimiento. Si ustedes tienen el saldo de caja, ¿pueden tener caja negativa? ¿Cómo podría tener caja negativa? Caja menos 100.000. Caja, no, el banco es un préstamo, el descubierto, caja. Yo meto la mano acá y en vez de tener 10.000 pesos, tengo menos 10.000 pesos. ¿Puedo tener caja negativa? No puedo tener caja negativa, es imposible. ¿Puedo tener stock negativo? ¿Puedo tener menos 10 clavos, tornillos? No. ¿Menos 10 botellas de Coca-Cola? No, no puedo. Es prácticamente imposible. Entonces, si la caja viene bien y en algún momento es negativa, ¿qué pasó en ese momento? Yo tuve un gasto, no tengo cómo justificarlo, porque no tengo la plata para ese gasto.
Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes auditen un balance, una unipersonal, algo que lleve contabilidad, tirar el mayor de caja. Porque muchas veces la caja al inicio está bien, al cierre está bien, y si tiran los saldos mensuales están bien, pero al medio tienen 10 días que la caja está negativa. No puede estar negativa. ¿Qué pasó esos 10 días? Y gastamos lo que no teníamos. Si alguien me lo prestó, la plata entró a la caja. Entonces la caja no está negativa. Esta caja negativa ha sido utilizada para aplicar este incremento patrimonial no justificado. Dice, pero no, ¿cómo que es incremento patrimonial no justificado? Sí, en ese momento yo tenía una plata que la usé y no la tenía declarada. Entonces muchas veces pasa por un problema de contabilización, porque contabilizaron mal un ingreso, que en realidad caja había entrado en cierto momento, contabilizaron tarde una factura de ingresos en efectivo y fue a parar en otro día y los días anteriores quedaron con caja negativa. Está mal contabilizado. Y hay veces forma de encontrar que hay operaciones no registradas. Entonces ha sido utilizado para determinar incremento patrimonial no justificado. Que insisto, puede venir por el lado del activo, puede venir por el lado del pasivo. ¿Cómo podría yo justificar un bien que me apareció y que yo no lo tenía declarado? ¿Cómo podría yo voltear esta presunción? Me apareció hoy un inmueble, y me dice, usted lo obtuvo con rentas no declaradas, porque no lo declaró al inmueble. ¿Cómo? Claro, justifico el incremento patrimonial por una donación que me hicieron, si es la realidad. Estoy hablando de inventar una donación, ¿cierto? Nunca les diría eso. Hay mucha gente que lo hace, tiene una creatividad, mucha gente. El problema es la prueba, pero tiene una creatividad. Yo me acuerdo un tipo me dice, dice, vos sabés que me llamó la jefa de AFIP y me dijo, vos sos un... ¿Cómo encuentro la palabra justa que se pueda decir en clase? Sos un sinvergüenza. ¿Por qué me decís eso? Dice. Porque si vos me decís que en este año que cerró y que me presentaste la declaración jurada, tu mamá, que es jubilada, te prestó plata para vivir, sos un canalla o sos un mentiroso, dice. En cualquiera de los dos casos sos un sinvergüenza. ¿Y usted qué le dijo? Y tuve que rectificar, dice. No había forma de demostrar que este empresario le había pedido plata a la madre que era jubilada para vivir, porque no era cierto, pero ¿podría haber sido cierto? Sí, la mamá jubilada tiene un ingreso de la jubilación mínima, pero tiene sus ingresos o sus ahorros guardados. Y le dijo, mamá, tengo que comprar una máquina, vos que tenés los dólares ahí, préstamelo. ¿Está? Listo. ¿Pero es tan fácil justificarlo así? ¿Qué tendríamos que probar? Bien, vamos bien. ¿Qué tenemos que probar? Bien, pero tu mamá te haría firmar algún documento si te presta plata. Bien, pero la naturaleza o normalmente entre familiares no se hace. Es bueno lo que vos decís, espera, vamos a prestar plata y hagamos algo. ¿Sí? La depositemos, hagamos el movimiento, dejemos un comprobante que, no, hijo, yo no te lo voy a pedir que me lo devuelva, devuélvemela cuando puedas. Bueno, se hace un documento, se le da fecha cierta. ¿Cómo le damos fecha cierta? Por cualquier modo de prueba. Lo presentamos ante un tercero, al documento, al banco, por ejemplo, dice, el banco, vos vas a venir a depositar $50.000, ¿de dónde lo sacaste? Mire, acá tengo un instrumento que mi mamá me dijo, yo te presto esta plata, que lo tengo en ahorros, me lo presto a devolver cuando mejore fortuna. Ahí en el Código Civil, no sé si lo vieron ustedes, ahí préstamos a mejora de fortuna. Y mi mamá no le va a decir, tenés que devolver el mes que viene. A lo mejor sí, pero en general no. ¿Está? Ahora,
Normalmente esas cosas no suceden. Sí, hijo, andá, sacá la plata, está ahí abajo del colchón o del cajón donde guardamos siempre el vermú que tomaba tu papá, y usala la plata, me la devolvés cuando puedas. Pero ¿cómo pruebo que eso sucedió? Entonces, la jurisprudencia ha dicho que entre familiares y a mayor cercanía de familiares es menor la exigencia documental. Pero sí hay que probar lo que vos dijiste y lo que alguien por ahí ensayó. La existencia de la operación, la existencia de los fondos en el que dio el préstamo. Porque puede tener una jubilación mínima, pero a lo mejor tiene ahorro de todas las vidas, tiene declarado. Si está bancarizado, mucho más. Pero normalmente lo que trata, ¿qué trata de hacer la ley? Y dejar afuera a los tramposos. A los que dicen, che, no me cerró la caja porque este año tuve ingresos no declarados y ahora, ¿qué hago? A ver, le pongo que mi vieja me prestó plata, le pudo que aquel indigente me prestó plata, o aquel, che, me prestaste plata y si tenés plata para prestarme tu declaración jurada, sí, bueno, dale, préstame. Así de fácil es engañar al fisco, no pagar los impuestos, y los jueces del Tribunal Fiscal y los jueces que van a resolver esta cuestión dicen, amigo, no es tan sencillo no pagar los impuestos, sino todos los tramposos saldrían muy gananciosos en las trampas que hacen. Entonces hay que acreditar que el movimiento, el dinero, la aplicación, el origen, porque hay veces que las declaraciones juradas sí dan, a mí me sobra, a mi hermano le falta, pero en el momento que a mí me sobró, no es cuando a mi hermano le faltó. A mi hermano le faltó en enero y a mí me sobró en diciembre. Por algo que cobré yo en diciembre, pero él, la máquina la compró en enero. Entonces, no cierra. Y yo le pude prestar la plata porque mi declaración jurada hasta diciembre estaba chanta. Venía hecho. Y el sobrante lo tuve en un mes posterior al que él tuvo la necesidad. Entonces no es tan sencillo, lo ponemos en la declaración jurada, cerramos. La exigencia va a ser, está en la declaración jurada del otorgante, está en la declaración jurada del receptor. Bueno, ahora probame que eso, ¿cómo sucedió? Le presté 30 millones de pesos. ¿Pesos? Bien. ¿Cuánto es 30 millones de pesos? Eso fue, supongamos, en el 2022. ¿Existían los billetes de 10.000? No, ¿qué volumen es? 30 millones de pesos. Un volumen importante. ¿Cómo fue? ¿A dónde? ¿A dónde los tenías? ¿Los tenías guardados? ¿Cómo se los fuiste dando? A ver, ¿hay movimiento? ¿Hay relación? No, pero mi hermano vive en Santa Cruz. ¿Y cómo te lo prestó? Me lo mandaba por una encomienda. A ver la factura de la encomienda. ¿Dónde salía? ¿Cómo llegaba? ¿Quién lo retiraba? No es tan sencillo. ¿Está? Entonces tiene que haber, porque si es cierto, es más fácil de probar si es cierto. Entonces tenemos que tener elementos. Lo mejor es ir buscando los elementos que vayan acreditando esto. Pero con un contrato no va a ser suficiente, porque yo puedo ser previsor y decir, mira, yo sé que este año me va a faltar plata porque mi declaración jurada no me va a cerrar porque tengo estos ingresos que no los declaré. Entonces le voy a hacer firmar un acuerdo que me dio plata. Mentiroso. ¿Es suficiente con el instrumento formal? No, no es suficiente. Entonces también tendría que demostrar ese movimiento. El origen, la aplicación, cómo lo apliqué, cuánta plata es, qué movimientos, porque tiene que ser verosímil para que sea creíble. Tiene que estar sujeto a prueba. Y si es un préstamo, que supongamos que no es entre familiares, ahí sí, y empezamos mínimo con un documento, alguien que le va a prestar plata a alguien, a otra persona. Le dice, sí, toma, ¿dónde está? En el cajón, vení, llévatela. ¿Es así? No. Es lo que normalmente se hace. ¿Qué se hace? Un acuerdo, un contrato, un mutuo. Se le presta el dinero y ese mutuo ¿qué tiene? Las condiciones del préstamo. ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo se va a entregar? ¿Y qué más? ¿Cómo?
¿cómo se va a devolver? Entonces, si a mí alguien me prestó plata en mi declaración jurada y la tengo hace 5 años ese préstamo, en la deuda, hace 5 años tengo esa deuda en mi declaración jurada, no se lo devolví nunca. ¿Creíble? Y no suena muy creíble. El fisco lo va a encontrar 3, 4, 5 años después. Y yo no devolviste nunca esta plata. Y el otro se quedó así cruzado de manos. Peso. No te reclamó nunca una cuota, una carta documento, nunca. Nada. ¿Es creíble? No. Entonces, tiene que ser creíble. Y en algunos casos de operaciones entre empresas vinculadas, en los que se ha dado esta situación en la cual la empresa vinculada le formula un préstamo a la local y esta no la terminó devolviendo, entonces por el juego que había en esa época que se estaba discutiendo de la infracapitalización y la impugnación del pasivo o la impugnación de los intereses, el fisco vino a objetarlo. Pero ¿qué pasaba? Al medio había una crisis en la cual se demostró que por el topeo de los precios de la empresa local, estaba vinculada, actividad controlada por el gobierno, no se pudo generar las utilidades para devolver, parte se capitalizó, parte se fue devolviendo, pero en un momento no se pudo, entonces el resto se capitalizó. Ahí se demostró que la realidad había sido otra. Pero muchas veces cierra la caja y no estamos hablando del kiosquero, del almacenero que no le cierra la caja. Estamos hablando de una empresa importante que hace préstamo del exterior. Lo prestaron del exterior. Tenemos que acreditar esto, cómo entró la plata. ¿Qué plata tenía afuera? ¿Cómo entró? ¿Cómo lo aplicó? ¿Cómo se devolvió? Una operación que tiene que ser verosímil. Entonces, no, le generamos una deuda con este. No es suficiente. En la impugnación de pasivos se requiere esto. Podemos no tener el documento. Supongamos que no hicimos un mutuo porque el que me prestó la plata es un muy amigo mío y me dijo, no te voy a firmar nada, no, firmemos, no te voy a firmar, me ofendés si me firmas. Pero yo no necesito porque después el fisco no me va a creer. O me ofende, te llevas la plata y me devolves tanto por mes, no te cobro intereses. ¿Está? Bueno, yo que tengo que acreditar. Lo prestó, el origen de él, la aplicación que yo hice y la devolución. ¿Está? Y él la tendrá que tener en su declaración jurada, la tendrá que tener en su origen. Si nosotros podemos acreditar la realidad de la operación, el instrumento no es hipernecesario, no es excluyente. Y al revés también, yo puedo tener una operación totalmente documentada y que no sea cierta. Y la realidad de los movimientos me muestran que no es cierta. Entonces, tengamos en cuenta con estos pasivos que aparecen, si me presto plata. Y lo van a ver en personas físicas, en empresas chicas, en empresas grandes. Empresas grandes que no le cierra la caja por 300 millones de pesos. ¿Cuánto? 500 millones de pesos, no me cierra. Vamos a querer un pasivo. Sí, así de fácil, no es tan fácil. Porque tenemos esto. La ley está hecha para cobrar, para que no le hagan trampa, y está bien. Entonces, es muy buena tu observación de que aún en préstamos entre familiares, que la jurisprudencia ha dicho, mayor cercanía, menor exigencia documental, y digamos, seamos claros, si yo me voy a comprar un departamento con la plata que me presta mi mamá, bueno, mami, ¿vos tenés esta plata declarada? Sí, listo, perfecto. Lo bancaricemos, está declarada. Deposítala vos en tu cuenta, si la tenés, me la transferís a mi cuenta, hagamos un contratito, ¿sí? Pero vos devolvémelo cuando vos quieras, no importa, hagamos un contrato que dice eso. Le demos fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? Acreditar que eso sucedió, que ese contrato se firmó en ese momento. Hay distintos elementos de prueba. La presentación en una oficina pública, la presentación ante un tercero, la presento en un banco, que el banco me lo selle, queda constancia en el banco, certificación por escribano. Hay veces que el sellado, el impuesto de sellos, que se paga con una especie de timbrado, la jurisprudencia le ha dado valor como fecha cierta, pero hay algunos que tienen hojas en blanco timbradas. Son emergentes. Pero ¿y el monto? Y lo timbran por $1, dice. Ya está timbrado. ¿Da fecha cierta eso? No. ¿Por qué? Porque no está vinculado con el monto del acuerdo.
Entonces también seamos cuidadosos. No, yo tengo un montón de hojas de blanco timbradas, porque eso el timbrado se va. Hoy es en un cajero, ¿verdad? El timbrado. O web, ¿sí? Se genera la web y se va y se paga en el... Pero hay que timbrar el instrumento. Entonces me parece que se hace como una especie de cajero, tipo cajero automático. Sí. Presión mutua, por ejemplo. Bien. Bueno, ¿ves? Ya hay más trabas. Hay más trabas para no falsear esto, que no sean falsos. Entonces, volvemos al activo. Me encuentran un inmueble no declarado. Lo justifico con una donación que me hicieron. Sí, lo recibí, no lo puse porque me olvidé. Pero en definitiva sí está justificado. O con una deuda que tenía. Sí, este inmueble lo compré con un crédito hipotecario. Me olvidé de poner el activo, me olvidé de poner el pasivo. ¿Hay un incremento patrimonial? Y no. No hay un incremento patrimonial porque el activo me mete el pasivo. Entonces no lo hay. Podría tener un inmueble que me lo detectan hoy, pero lo compré hace 10 años y yo soy responsable inscripto en el impuesto a las ganancias. El origen de esa ganancia, de esa renta que me generó el dinero para comprar este inmueble, es de un periodo que el fisco ya no puede reclamar porque está prescripto, algo que van a ver con el contador Guerrero. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ustedes vieron la justificación patrimonial, cuando vieron ganancias? ¿Sí? En mi época, cuando nosotros lo hicimos, no sé, ¿vos lo hiciste con Manacero, Tommy? Bueno, Manacero decía, presten mucha atención porque esto lo voy a explicar una sola vez. Y es complicada la justificación patrimonial, ¿verdad? Bueno, el consumo, ¿cómo se determina? ¿Por la suma de todos los consumos que uno tiene? Por diferencia. Entonces, si a mí me encuentran un bien que no tenía declarado y en realidad mi declaración jurada es incorrecta, ¿por qué? Porque le puse más consumo porque me olvidé de declarar ese bien. Si yo declaraba ese bien, el consumo era menor. ¿Puedo corregir esa declaración jurada rectificando el consumo? Justamente. ¿Por qué no? Pero ¿y si en realidad yo me equivoqué? Yo tenía una cuenta bancaria, vamos a decir que no tenía un auto. ¿Sí? Auto 10 millones de pesos, consumo 10 millones de pesos, vamos. Yo tenía una cuenta bancaria. ¿Tá? Yo le pasé los datos a mi contador para liquidar el impuesto, le dije, che, tengo esta cuenta bancaria, y viene el fisco y dice, che, te encontré una cuenta bancaria y tenía 1,5 millones de pesos acá. Y el contador me dice, pero no me lo informaste. No, me olvidé. Y bueno, pero yo el consumo te lo saqué por diferencia y era más o menos con la inflación hoy. Antes, cuando uno hacía la declaración jurada y no había mucha inflación, y el consumo lo tenía más o menos controlado. Entonces decía, che, acá hay un problema porque el consumo me da mucho más bajo. Entonces hay algo que no está funcionando. O me da mucho más alto que el año pasado. Si me da mucho más alto que el año pasado, me está faltando algún bien. Pasaba eso. Entonces era un método de controlar. Hoy con la inflación es muy difícil de un 300% de un año al otro decir, che, ¿cuánto se te tiene que ir el consumo respecto del que consumiste el año pasado? Hoy tenemos más elementos porque los consumos están más controlados, pero hay gente que no los tiene controlados. Entonces, si yo me equivoqué, no le pasé esa cuenta bancaria a mi contador, y el consumo daba más o menos parecido, por 1.200.000 pesos al año, son 100.000 pesos por mes. No parece ser tanto dinero de consumo mensual de diferencia. ¿Podría yo corregir mi declaración jurada si no me equivoqué? En realidad el problema lo tengo en el consumo, está mal declarado el consumo e incorporo este bien. No tengo problema en bienes personales porque era una caja de ahorro, con lo cual está exenta, entonces salimos hechos. ¿Podría hacer eso yo? Válidamente. Bien, ¿qué tendría que hacer? Cambiaste de opinión. Yo incorporo el bien y bajo el consumo. Es decir, corrijo mi declaración jurada en el cual ahora tengo
más activo y tengo menos consumo. Es decir, esa plata que la tenía, en realidad yo había dicho que la había consumido, porque la había sacado por diferencia, pero no la consumí. Me equivoqué en mi declaración jurada. Está mal el consumo. ¿Puedo hacer eso y listo? ¿Así nomás? ¿Cómo? No, tengo un menor consumo. Yo tenía un consumo al año, supongamos que era un consumo de 1 millón de pesos por mes, que me daba 12 millones de pesos al año. ¿Tá? Vamos a hacer en términos sencillos. El fisco me encuentra una cuenta bancaria no declarada de 1.200.000 pesos y me dice incremento patrimonial no justificado, me ajusta ventas, ganancia neta de 1.200.000 e IVA por 1.200.000 pesos. Yo le digo, no, espere, yo tenía un consumo de 12 millones al año, si le resto el 1.200.000 me da 10.800.000, corrijo mi declaración jurada, incorporando ese mayor patrimonio, el mayor activo, y disminuyo el consumo. Entonces la justificación patrimonial me cierra, porque están en columnas diferentes, me cierra. Bajo el consumo, eso es lo que hago, bajo el consumo declarado, corrijo mi declaración jurada, disminuyendo mi consumo. ¿Puedo hacer eso? Válidamente, así nomás, o tendré que acreditar que esa disminución de consumo se condice con el consumo real que yo he tenido y con los consumos que tenía en los ejercicios anteriores, es decir, que hubo realmente una equivocación en no incorporar ese bien y que el cálculo del consumo que la misma declaración jurada, no sé si ustedes alguna vez han presentado una declaración jurada, les dice, cuando la van a presentar, no sé si les sigue diciendo, le aparece un cartel que dice esta declaración jurada, este consumo se ha sacado por diferencia y usted está declarando que razonablemente representa el consumo que usted ha tenido en este ejercicio. Como se saca por diferencia, sí lo puedo corregir, pero tengo que demostrar que esa corrección me mantiene un consumo que es razonable de acuerdo a lo que yo tengo y con lo que he tenido en los ejercicios anteriores. Porque si me aparece un auto, ¿tá? Yo venía con un consumo de 12 millones de pesos, yo había declarado 22 millones de pesos al año de consumo. Y me aparece un auto de 10 millones de pesos que yo no había declarado. El contador dice, pero si vos no me lo declaraste, me olvidé. Pensé que lo había vendido y lo vendí el 10 de enero en vez del 31 de diciembre. Me olvidé. ¿Yo puedo bajar 10 millones el consumo? Ahora se pone más extrema la cosa. ¿Por qué no? Si conceptualmente es lo mismo que estábamos diciendo recién. ¿En qué cambia? Numérico. ¿Cómo? ¿Por qué? Si mi consumo era de 12 millones de pesos anual. ¿Cómo? Eso es lo que tengo que probar. Si mi realidad indica que mi consumo era de 12 millones de pesos y ese año se disparó para arriba porque yo me olvidé de declarar el auto y cuando yo incorporo el auto mi consumo baja a un monto que es razonable en relación a mis consumos reales demostrables, yo puedo demostrar, mira, yo por tarjeta de crédito gasto esto, por consumo mensual gasto esto, porque pago esto de colegio de mis hijas, pago esto de impuestos, de impuestos de la casa, de los gastos que tengo, que mi mujer también contribuye, somos dos, dividimos el consumo en dos. Si yo puedo demostrar, ahora, si mi consumo era de 12 millones de pesos, el declarado, me aparece el auto de 10 millones y yo lo bajo a 1.200.000, y yo tengo que demostrar que puedo vivir con 100.000 pesos por mes. A lo mejor mis declaraciones juradas anteriores muestran que yo vivo con 100.000 pesos por mes. ¿Por qué? Y porque la que sostiene la casa es mi mujer y a mí el trabajo no me rinde y bueno, yo no tengo ese consumo. Soporta ella, supongamos. Pero tiene que haber una razonabilidad. ¿Se entiende? Que se puede modificar el consumo bajo ciertas condiciones. O por ejemplo, viene el fisco y encuentra el ejemplo que yo tenía recién. Che, usted tiene un consumo de 5 millones de pesos al año. ¿Cuánto es por mes? ¿Cuánto es? 400.000 pesos por mes.
Viví con 400.000 pesos por mes. Demostrame que no vivo con 400.000 pesos por mes. Claro, no, el fisco tiene que demostrar que yo no puedo vivir con... Viene el fisco en mi declaración jurada y yo tengo un consumo de 5.800.000 pesos por mes. Y me dice 5 millones al año, son 400.000 pesos por mes. ¿Tá? El fisco me dice, bueno, viví con 400.000 pesos por mes. Sí, yo vivo con 400.000 pesos por mes. No podés vivir con 400.000 pesos. Ah, ¿no? Demostrame que no, demostrame que mi consumo en mi declaración jurada no se condice con los consumos que yo realmente tengo. ¿Cómo? No tengo tarjeta de crédito. Supongamos. Y si tengo tarjeta de crédito, tengo que demostrar que alguien me la paga. No tengo tarjeta de crédito. A ver los consumos de la vivienda donde vos vivís. Empezamos. Los consumos, pagás expensa, vive en un departamento, pagas expensa, pagás alquiler. ¿A dónde vive? Y ahí empezamos. Pero si no pueden demostrar que yo realmente consumo, porque empiezan a sumar, a ver, sumamos el alquiler, sumamos la luz, sumamos la comida, el mínimo es este. Bueno, yo estoy un poquito arriba del mínimo y yo vivo por encima del mínimo. Está justo. Demostrame que yo tengo más de ese consumo. Entonces, esta presunción de consumo no vale. Tiene que haber un incremento patrimonial no justificado que se da realmente cuando se demuestra que el consumo es mayor que el declarado. Mirá, la suma en tu tarjeta de crédito supera 400.000 pesos por mes al año, por mes, con lo cual acá tuviste algún bien que no lo declaraste. No, pero no tengo un incremento patrimonial porque no lo tengo más si me lo consumí. Lo tuviste en algún momento, no lo declaraste, igual con la caja negativa, se aplica el incremento patrimonial no justificado. ¿Se entiende el consumo? No es menor el tema este del consumo, porque muchas veces va a decir, che, no, cerrame el consumo. Nosotros teníamos un cliente que decía, pero si yo como un pollo por día y nada más, no podés tener este consumo. Yo como un pollo por día, decía. Yo con eso vivo. Así decía. Porque claro, el consumo muchas veces, como se saca por diferencia, decía, che, tengo un consumo muy bajo. Yo como un pollo por día, decía. Somos 4, algunos comen la pata, otros comen la pechuga. Y con eso nos arreglamos, decía. Entonces, tengamos cuidado con este tema del consumo. En relación al tema del aporte de la documentación para pasivos fictos, a mí me llegó el caso, por ejemplo, de una empresa que compraba una máquina que le importaba y le tenía que pagar por un valor grande. Como no tenía suficientes fondos propios para acreditar el pago, tenía varios contratos de mutuo. O sea, los mutuantes eran personas humanas, la mutuaria era la sociedad, la que recibía los fondos, y esos mutuos estaban documentados en contrato de mutuo con firma certificada ante escribano, para darle fecha cierta. La cuestión es que cuando vino el fisco a investigar, a fiscalizar a la empresa, en realidad, se puso a verificar los mutuos y se fijó en los mutuantes, porque en los contratos de mutuo decía que habían prestado dólares. Entonces el fisco muy inteligente, sabía que el inspector era inteligente, entonces ¿qué hizo? Primero se fijó la capacidad contributiva de los mutuantes para ver si podía prestar los fondos. No la tenían porque eran categorías bajas del monotributo, algunos inclusive no tenían ni siquiera condición impositiva. Eso era lo número uno, no tenían capacidad contributiva para prestar la plata. Segundo, los mutuantes no habían accedido al mercado único libre de cambio para comprar esos dólares en los años para atrás, ¿no? O sea, en la base de datos del Banco Central no figuraba que estas personas humanas habían comprado dólares, ni tampoco lo habían comprado a través de un agente de bolsa, porque también podrían haber comprado dólares MEP. Entonces, el fisco lo que hizo en la fiscalización, no fue determinación de oficio, impugnó esos contratos de mutuo. Bueno, la empresa accedió y rectificó sus declaraciones juradas, ¿no? Para evitar esta presunción. Y en virtud de eso, el escribano zafó también, en mi opinión, porque el escribano había certificado de que la plata se había entregado. Bueno, ojo con lo que certifica el escribano, claro, porque muchas veces el escribano certifica que frente a él le entregaron el dinero. Y otras veces solamente certifica las firmas. Dice, mire, acá han celebrado un acuerdo en el cual él dice que le va a entregar o que le entregó, pero esto no pasó delante mío. Yo certifico que él firmó y que él firmó y no certifico otra cosa. Los escribanos
hay veces que la mayoría se cuidan y hay veces que algunos no se cuidan y se meten en ese problema. Ah, delante mío le entregó el dinero. Puede haber sucedido que le entregue el dinero, decir, che, vamos a disfrazar un mutuo y ante el escribano, che, los dólares que tengo te los doy a vos como si me los prestara y ante el escribano están los dólares, los contamos, ponemos número de serie, todo, y mentira. El escribano solamente certifica que él vio que este le entregó a aquel. Pero si no existieron los dólares, si no se aplicaron los dólares, si no... Entonces, no son solo los inspectores de la DGI. Algunos trabajan muy bien. Dicen, ah, sí te prestaron dólares, bien, ¿de dónde los sacó? Y no está permitido comprar dólares a cualquier persona. O van por el mercado único libre de cambios, o dólar MEP, o contado con liqui, o lo tenían declarado de algún momento que lo habían comprado. ¿Estaba declarado? ¿A dónde lo tenían? Entonces, van a ver. Una consulta. Y estos son casos reales, como le cuenta el contador Guzmán. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, profe, ¿cómo se aplicarían estas presunciones, digamos, en el caso de que una persona no esté inscripta, digamos? ¿Cómo se le notifica? ¿No esté inscripta en dónde? En AFIP, digamos, no tiene ningún tipo de ingresos. O una persona que trabaja en relación de dependencia. Bueno, la que trabaja en relación de dependencia tiene ingresos. Sí, pero supongamos que son bajos. Bien, y aparece comprando un inmueble que no puede justificarlo. Claro. Ese es el ejemplo que vos das. Sí. Yo soy empleado de comercio, tengo el sueldo mínimo y aparezco con un departamento que lo compré este año en Nueva Córdoba que vale $50.000. Y cuando el fisco lo investiga me dice, bueno, a ver, justifique este ingreso, ¿cómo lo compró? Yo no puedo justificar válidamente que ese dinero me fue regalado, me fue donado, me fue prestado, y no lo puedo justificar. ¿Está? Entonces, me van a presumir ganancias netas por el monto del incremento patrimonial más el 10%. ¿Y tu pregunta apunta al IVA? No, mi pregunta más que nada apunta a cómo se lo notifica, digamos, y si es el mismo, si esa persona se puede defender de igual forma, digamos. Y se va a poder defender en la medida que tenga manera de justificar los ingresos que obtuvo para comprar ese inmueble. A lo mejor lo compró todo con un préstamo hipotecario. Claro, sí. Supongamos. Y tenía unos ahorros que, supongamos que no los tenía declarados los ahorros, porque no presentaba declaración jurada de bienes personales. Hay algunas personas físicas que no presentan declaraciones juradas de bienes personales porque no llegan al mínimo, pero tenía 10, 15, 20 mil dólares y él puede demostrar que tenía esa capacidad de ahorro. Ahora, si yo entré este año a trabajar, tengo 19 años y entré este año a trabajar, ¿qué capacidad de ahorro puedo demostrar? Ahora, si yo soy un empleado en relación de dependencia, que vivo solo y que tengo un consumo mínimo, un gasto mínimo, y hace 20 años que trabajo y puedo haber juntado algunos dólares como para justificar parte del pago de ese inmueble. Entonces, siempre una cuestión de hecho y prueba. No te veo en el chat. ¿Cómo es tu nombre ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. Ignacio. Sí. Entonces siempre va a ser una cuestión de hecho y prueba. Si él puede justificar... Esa parte la entiendo. Digamos, mi duda era cómo se lo notifica, digamos, a una persona, supongamos que el fisco le va a abrir una orden de intervención, porque podrá encontrar una inconsistencia. Supongamos que esta persona es empleado en relación de dependencia y presenta declaración jurada. ¿Está? Y en su declaración jurada el patrimonio neto al inicio es igual que el patrimonio neto al cierre porque no declara al cierre el inmueble. ¿Está? No aparece el inmueble al cierre y el fisco tiene en su base de datos que este señor tiene un inmueble que lo adquirió porque está en algún régimen de información, le apareció, en alguna base de datos le apareció y se lo encuentra. Entonces, le va a iniciar una fiscalización, le tiene que notificar una orden de intervención. Y en esa orden de intervención le hará un requerimiento. ¿Para qué? Para que justifique cómo adquirió ese inmueble. Y si no lo puede justificar, le hará una determinación de oficio. Le hará primero la prevista, le iniciará el procedimiento de determinación de oficio con una prevista, que son los ajustes propuestos por la inspección. Después le iniciará un procedimiento de determinación de oficio y le va a dictar una determinación de oficio determinándole los impuestos que correspondan. Sí, está claro, profe. Gracias.
Bueno, pero eso es una cuestión que vimos en notificación. A ver, yo tengo un NN. ¿Este es el caso tuyo que vos planteás? Porque hablaste de un empleado en Claro, relación de dependencia. Sí, más que nada de los dos, digamos, tenía esas dudas de los dos. De una persona que no está inscripta, digamos, que no figura Vamos, un en ningún NN lado. que no tiene nada a su nombre, que no tiene... Lo único que tiene su nombre son los hijos. ¿Sí? Hay algunos que ni eso tienen a su nombre. ¿Está? Yo lo único que tengo en mi nombre son mis hijos. ¿Está? No tiene nada a su nombre. Pero la encuentra que tiene bienes, ¿cómo se lo encuentran? Y a través de documentos que encontraron en otro allanamiento, que son todos contradocumentos de que en realidad el bien que está a nombre de una persona le corresponde a este. ¿Está? O le encuentran bienes a su nombre y no tiene una inscripción en el fisco. Es como vos decís, un NN. Estoy fuera de lugar, fuera del sistema. Pero me encuentran que tengo una casita en Carlos Paz, departamento Nueva Córdoba, tengo una casita en un country, tengo un departamentito en Capitalinas. No, los tengo a mi nombre, supongamos que los tengo a mi nombre. Vamos a simplificar el caso que plantea Ignacio. Los tengo todos a mi nombre, ¿sí? Un pequeño departamentito, una pequeña casita, una casita en Punta del Este, ¿tá? Y no estoy inscrito. No estoy inscrito en el fisco, nada, no tengo ni un monotributo, no tengo nada. ¿Tá? ¿A dónde lo notificamos? ¿No tengo domicilio fiscal? ¿No tengo domicilio fiscal electrónico? Pero en algún lado lo he encontrado este hombre. Entonces lo tengo que notificar. ¿Cómo? ¿Cómo se notifica la orden de intervención? ¿Cómo dice la ley? ¿Cómo dice la ley que se notifica la orden de intervención? Vamos al 100. Pero primero al 35, 36 de la orden de intervención. ¿Cómo lo agarro? Esa es tu pregunta, Ignacio. Sí, profe. Esa era la pregunta. Está bueno para que repasemos notificaciones. Ahí está, mira. Será notificado en forma fehaciente al contribuyente. Esa forma fehaciente parece decir que no es la del artículo 100. ¿Está? Entonces, tengo que encontrar dónde vive este contribuyente e ir y notificarlo. Y si no lo encuentro porque el tipo se me escapa, ¿vieron las películas de Estados Unidos que va un tipo y le pregunta a otro, usted, Juan Pérez, y ¡pum! Notificado? ¿Por qué? Porque la ley exige una notificación fehaciente, y la notificación fehaciente es cuando la persona recibe en su mano el acto que le están notificando. Entonces vamos al 100. Vamos al 100 a ver qué pasa si no lo puedo encontrar a este buen hombre. Porque se me escapa, es un tipo que tiene un montón de bienes y no quiere que lo agarren, obviamente. Me parece que esa es tu pregunta, Ignacio. ¿Estamos bien? Profe. Sí, profe. Esa era la pregunta. Bien. Vamos. Por carta certificada. Personalmente por medio de un empleado de AFIP. Si el destinatario no estuviese o se negara a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. En días siguientes no feriados concurrirán al domicilio interesado 2 funcionarios para notificarlo. Si tampoco fuera hallado, dejarán resolución o carta que deben entregar en sobre cerrado o a cualquier persona, haciendo que la persona que lo reciba suscriba el acta. ¿Tá? Las actas labradas por los empleados notificados harán fe. Nota o esquela numerada con firma facsimilar. Tarjeta o volante de liquidación. Por cédula. Por telegrama colacionado. Fíjense lo que dice el párrafo. Si las citaciones, notificaciones, etcétera, no pudieron practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, y ahí vamos a lo que vos preguntás, Ignacio, se efectuarán por medio de edictos publicados durante 5 días en el boletín oficial, sin perjuicio de que también se practique la diligencia en el lugar donde se presuma que pueda residir el contribuyente. Entonces el fisco lo va a notificar mediante una publicación de edictos en el boletín oficial. Está notificado. ¿Está? Pero para hacer eso, ¿qué tiene que demostrar el fisco, Ignacio? ¿Qué dice la primera parte de este párrafo? Que no conoce el domicilio real, o si no se lo encontrara. No. Si las notificaciones y citaciones, etcétera, ¿qué dice?
no pudieron practicarse en la forma antedicha. Entonces el fisco va a tener que demostrar primero, para que sea válida la notificación a través de la publicación en el boletín oficial, que esas notificaciones antedichas no pudieron realizarse porque lo fueron a buscar, porque lo notificaron por cédula y devolvieron. Domicilio desconocido. El domicilio que teníamos, vamos a verlo derrumbado, no existe. No existe la casa, la demolieron. Y ahora no lo encontramos. A ver, puede pasar, han buscado delincuentes prófugos por un montón de tiempo sin poder encontrarlo. Y si este señor está en esa condición, tiene que demostrar que no puede y después con la publicación en el boletín oficial va a estar notificado. Y de ahí en adelante, seguir el procedimiento de fiscalización y el de determinación de oficio. Y todas las notificaciones realizarlas de esta manera, porque no tiene domicilio fiscal electrónico tampoco, si ni siquiera está inscrito en el fisco, no tiene número de quit. Ahora sí, Ignacio. Sí, profe, gracias. ¿Esa era tu pregunta? Sí, 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 clarísimo. ¿Qué más? Volvemos al 18. ¿Tenemos alguna duda de incremento patrimonial no justificado? ¿No? Tenemos muchos casos. Caja negativa, consumo muy bajo. Si me equivoqué en el consumo, incorporo un bien, lo puedo corregir bajo ciertas condiciones. Hay algunos precedentes del Tribunal Fiscal de eso. Hay algunos precedentes del Tribunal Fiscal que dijeron, mire, usted para objetarle el consumo por bajo tiene que demostrar que tiene un consumo mayor del que realmente declaró. Es decir, que su declaración jurada es incorrecta, no solamente presumirlo o sostenerlo sin más, sin pruebas. El tema de los pasivos también lo tengamos muy presente. Con la lectura de la jurisprudencia que tienen ustedes en el material, me parece que va a ser suficiente. Y de todas formas van a tener una clase práctica el día miércoles. Vamos al inciso G. Depósitos bancarios debidamente depurados que superen las ventas y o ingresos declarados del periodo representan en el impuesto a las ganancias, ganancias netas por diferencias de depósito en concepto de incremento patrimonial, más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida, y en el IVA, monto de ventas omitidas determinado por la suma de conceptos resultantes del punto precedente. El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal. Y también impuestos internos. ¿Qué es esto de depósitos bancarios debidamente depurados mayores a las ventas? Tengo más depósitos en la cuenta bancaria de la facturación que yo tengo. Entonces, si no puedo demostrar que esa depuración me lleva por debajo, y la ley encontró que hay ventas, no. ¿Cuál es el hecho cierto acá? Bien, ¿y cuál es el hecho inferido? Que ese excedente de depósito se corresponde con ventas grabadas en el impuesto a las ganancias y con ventas grabadas en el IVA. ¿Cómo depuramos estos depósitos? Es decir, para comparar ventas o facturación con depósitos, para depurarlo, es decir, para conciliarlos, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que sacar en uno y sumar en los depósitos? ¿Qué tendremos que sacar? ¿Cómo? Claro, yo tengo varias cuentas y me paso de una cuenta a la otra. Tengo que depurar eso. ¿Qué más? El IVA que me depositan. ¿Es venta? Cuando a mí me paga un cliente, yo le facturo 100 más 21, ¿cuánto me paga? 121. ¿Es venta eso? Tengo que depurarlo. Pero si el cliente me hace una retención de ganancias, ¿qué tengo que hacer con esa retención? Tengo que sumar. Porque no la cobré, no entró en la cuenta bancaria, pero se corresponde con una venta. ¿Qué más tengo que depurar? ¿Qué más tengo que sacar que no es venta? Los rescates de Los inversiones. movimientos de rescate del Fondo Común de Inversión. Sí, ¿qué más? Plazo fijo, que se me van acreditando, los renuevos, se me van acreditando, los renuevos, se me van acreditando, los renuevos. Yo sumo todos los depósitos. ¿Qué más?
El banco me hace un préstamo. ¿A dónde me lo deposita? En la cuenta bancaria. ¿Qué más? ¿Yo cobro al día todas las operaciones? No necesariamente. Puedo cobrar a plazo, ¿verdad? Lo que me depositaron el 2 de enero, ¿es necesariamente venta de este ejercicio? No, puede ser venta del ejercicio anterior. Las cobranzas de ejercicio que no corresponden al periodo analizado. Y les tengo que sumar, ¿qué cosa? Las ventas del cierre del ejercicio que no cobré. Tengo que conciliar las cuentas, esa es la depuración. Tengo que conciliar para decir, mire, estas ventas no son iguales a estos depósitos por estas razones. Porque tengo un ingreso de 10 millones de pesos que es un préstamo bancario. Porque tengo un ingreso de recurrente de 10 millones de pesos que todos los meses me ingresa, que es la renovación del plazo fijo o del fondo común de inversión. O lo que cobré del ejercicio pasado. Lo tiene que hacer el contribuyente. A ver, el fisco va a decir, miren, sus depósitos bancarios son superiores a sus ventas declaradas. Justifíquemelo. El contribuyente dice, tomáselo. Yo no haría eso. Yo lo justificaría. Mire, acá es una conciliación que lleva su trabajo. Si uno lleva contabilidad, no es tan difícil. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Necesito cubrir la cuenta. ¿Y qué hago? Voy y le pido un cheque a una cueva. ¿Qué son las cuevas? Las cuevas son financieras truchas. Uno cheque una cuenta, lo deposito, después se lo devuelvo. Le pido a un amigo un cheque. Che, te emito un cheque propio, deposítame en la cuenta porque tengo que cubrir la cuenta y después te emito un cheque para cubrir, o después entra el cheque que yo te entregué en garantía. Y hago esos movimientos y tengo depósitos bancarios que no se corresponden con las ventas. Y si yo no soy cuidadoso y no puedo justificar esos depósitos bancarios, no, mirá, yo fui y le pedí un cheque a la cueva, yo le pedí un cheque a un amigo, o me depositó y le entregué un cheque, entonces este cheque, fíjate que lo cobró tal. Si yo no soy cuidadoso, voy a tener este problema. Y ha pasado muchas veces. Muchas veces. Y les ha pasado a los comisionistas. ¿Qué hacen los comisionistas? Los comisionistas normalmente intermedian entre comprador y vendedor. Pero el comisionista suele cobrar el dinero que le corresponde a su comitente. ¿De quién? Del comprador. ¿Tá? Y después se lo entrega al vendedor. Eso tendría que hacer. Pero en épocas de inflación, ¿qué hacían algunos? Había depósito plazo fijo 7 días. Cobraban, depositaban, hacían un plazo fijo, después sacaban la plata y se la daban al comitente. Ganaban mucha plata. Porque era época de mucha inflación. Y era plata que no era propia. Entonces lo depositaban, lo sacaban, se lo daban. Y hacían una rueda que todos los días estaban depositando y sacando. No era plata propia. Vino el fisco y le dijo, mire, todos estos depósitos bancarios son superiores a sus ventas declaradas. Justifíquemelo. Y no lo pudo justificar. Y le hicieron una determinación, se lo confirmó el Tribunal Fiscal y la Cámara. ¿Por qué? Porque no tenía en orden sus papeles. ¿Era real? No era real. Porque no eran ingresos propios. ¿Pero pudo justificarlo? No. Entonces el Tribunal Fiscal lo confirmó, por más que sea irrazonable, inconstitucional, que afecte a la capacidad contributiva, no se pudo demostrar. Dice, mire, mi amigo, usted tiene estos depósitos acá. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la contabilidad y con la forma en que se registran estas operaciones, porque mucha gente hace esto. Entonces, si no, ¿cómo lo van a hacer? Lo hacen. ¿Cómo? A nivel personal también. Ustedes han ido a algún lugar a consumir algo, una cancha de pádel, y hoy, ¿se usa el efectivo? Transferime. Y no, pero mirá, yo le tengo que cobrar de aquel, bueno, te transfiero a vos también y le transferimos dinero de otro. Fíjense que esta presunción también dice que no se aplica, ¿sí? O se morigera en el caso de personas, bueno, en realidad no lo dice acá, pero lo dice la doctrina, se morigera en el caso de personas que manejen dinero de terceros. Como es los corredores inmobiliarios, le cobran dinero y hoy, ¿cuánto se paga un alquiler de un dormitorio en Nueva Córdoba? ¿Cuánto vale más o menos? ¿Cuánto?
350. Bueno, supongamos que hay un comitente que tiene, es representante de dueños de 20 departamentos. ¿Está? Por 350, ¿cuánto dinero por mes recauda él? 7 millones de pesos. ¿Está? ¿Y va a andar por la calle con 7 millones de pesos? No. O lo deposita en la cuenta del propietario, o hay algunos que lo depositan en su cuenta y después lo depositan en el propietario. Y si no son cuidadosos, van a tener unos depósitos bancarios muy superiores a sus ingresos, porque ellos te cobran, ¿cuánto cobra el comisionista, el corredor inmobiliario? ¿El 3, el 5? ¿El 5%? Va a tener un 5% del total de los ingresos, con lo cual sus depósitos bancarios van a ser 20 veces superiores. Hay que ser cuidadosos con la contabilidad, con los registros, porque si no pasa esto, si no lo podemos justificar, tenemos este problema. ¿Está claro? Seguimos. Remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas. ¿Qué es esto? Empleados no declarados o sueldos en negro. La ley presume que yo el sueldo en negro, ¿cómo lo pago? ¿Con qué tipo de ingresos? ¿En blanco o en negro? Hay algunos que pagan el sueldo en negro con ingresos en blanco y se lo depositan en la cuenta bancaria al empleado. ¿En serio? Van a ver de todo en esta vida del Señor. Van a ver de todo. Si han depositado el sueldo en negro, van a ver de todo. Entonces la ley presume que los sueldos marginales, ya sea de empleados no declarados o de empleados declarados a los que les pago una parte del sueldo sin declararlo, provienen de ingresos marginales. Pero van a ver que la ley tiene una construcción que está mal hecha. Si volvemos al Excel, ¿qué dice la ley? Las remuneraciones marginales más un 10% en concepto de renta no dispuesta es, en el impuesto a las ganancias, ganancia neta. Y en el IVA, ventas grabadas. Ahora, si la ley presume que yo el sueldo lo pagué con ingresos marginales, para determinar la ganancia neta, tengo que restar el sueldo, ¿o no? ¿Por qué? Porque el hecho cierto es que pagué un sueldo marginal, el fisco lo tiene por comprobado, con lo cual me lo tiene que restar. Entonces la construcción está mal hecha, esta presunción, está mal construida. ¿Qué tendría que decir? La ganancia neta es el sueldo marginal más el porcentaje bruto de utilidad de la actividad declarada por el contribuyente o del rubro. Esa es la ganancia neta. No todo lo del sueldo más el 10% es ganancia. No, será ingreso y lo otro será gasto. Porque no es renta que yo dispuse, al contrario, es gasto que yo tuve. ¿Se entiende por qué está mal construida? ¿Se entendió? ¿Qué dice la ley? Si yo tengo sueldos marginales, se presume que lo pagué con ingresos marginales. Entonces, dice que en el caso que me detecten sueldos marginales, el monto de los sueldos marginales detectados va a ser ganancia neta. Y para mí está mal esa construcción, ese cálculo. ¿Por qué? Porque si yo tuve ingresos marginales y pagué sueldos marginales, la ganancia que me quedó es la diferencia entre lo que me ingresó y lo que me salió. Y hay algo que está acreditado, que es el monto que salió, que son los sueldos marginales, porque el fisco lo toma como un hecho cierto para construir una presunción. Entonces, yo tendría que en el cálculo restarle a la ganancia que la ley me dice que tengo, el gasto que tuve. Entonces, en esta construcción de la ley, si yo digo la ganancia neta más un 10%, ese sería el ingreso menos el sueldo. En definitiva, me debiera quedar solamente el 10%, que es lo que yo estoy sumando al ingreso. ¿Cuál sería una construcción razonable de la ley? Que la ganancia neta será al sueldo marginal más el porcentaje de utilidad bruta que se obtiene sobre el pago de los sueldos. En el rubro, en la empresa, declarado por la empresa, etcétera, etcétera. Entonces esta construcción es incorrecta y la misma ley me dice que no se va a aplicar en el caso que se regularicen
empleados o remuneraciones en algún régimen especial de regularización. Es decir, hoy, por ejemplo, hay vigente una moratoria en la cual yo puedo regularizar aportes y contribuciones de empleados no registrados o de sueldos no registrados. La ley me dice que si yo regularizo esta situación en estos regímenes especiales de regularización, no se va a aplicar la presunción en ganancias de IVA. Voy a pagar los aportes y las contribuciones de los empleados que estoy regularizando con alguna reducción y no me van a aplicar esta presunción en el IVA. ¿Se entendió esto? Bien. Después tenemos en los artículos... Sí. En el IVA es el monto de las remuneraciones marginales más el 10%. No tenemos crédito fiscal en el IVA. Esto es en los fines de ganancia. En el IVA no tenemos crédito fiscal porque necesitamos la factura para computar un crédito. Esto es solamente, esta objeción que yo planteo es solamente a los fines del impuesto a las ganancias. ¿Está? Bien. Después, bueno, fíjense que dice, las presunciones establecidas en los distintos incisos del párrafo precedente no podrán aplicarse conjuntamente para un mismo gravamen por un mismo periodo fiscal. Lo que dijimos recién. Y después en los artículos siguientes tenemos presunción de operaciones con países de nula o baja tributación o aplicación de presunciones en relación a operaciones de precio de transferencia, que no lo vamos a desarrollar porque son muy específicas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Vengan, por favor, al práctico del miércoles, que la idea de los prácticos es reforzar esto, que lo vean cómo funciona, que vean cómo funcionan los cálculos, y es muy interesante. Adiós.